En esta lección vamos a estar hablando sobre services en Kubernetes. Ahora, en realidad los pods sabemos de que dentro de ellos están las aplicaciones, una o muchas de nuestras aplicaciones. Pero la pregunta que nos hacemos acá es, ok, tengo aplicaciones dentro de un pod, se comunican entre sí porque están dentro del mismo pod, mismo file system, comparten disco, comparten las características del host. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que comunicar un pod con otro pod? Es válido. ¿Qué pasa si yo tengo un pod que se llama backend y un pod frontend necesita accederlo? ¿O qué pasa si tengo una aplicación en un pod que es una base de datos, otra un Redis, otra un caché y comenzamos a decir, bueno, aquí hay una red de comunicación que se tiene que dar? ¿Por qué la pregunta? Porque hemos hablado un montón de veces que los pods dentro de sí están los contenedores que están insolados, es decir, nadie puede acceder a ellos si no es por medio de un mecanismo o un puente que los exponga fuera de su insolación. Entonces es aquí donde entra el concepto de servicio, el cual lo podemos ver como un puente que conecta tu aplicación que se ejecuta en los pods con el mundo exterior o con otras partes de tu sistema dentro del clúster. Incluso cuando los pods, que son como contenedores donde corre tu aplicación, pueden aparecer y desaparecer, el service garantiza una forma estable de comunicación con ellos. Y esto es vital, esta última sentencia. Cuando los contenedores son volátiles, por ende los pods son volátiles. Lo hemos visto en cantidad de veces y lo hemos mencionado y lo seguiremos diciendo. No podemos confiarnos en la dirección IP de un pod, porque el día de mañana ese pod es reiniciado y cuando se vuelve a crear por un daemon set, un replication controller, un deployment, el nuevo pod tendrá una nueva IP. Entonces, el pod o la aplicación que antes estaba apuntando a este pod recientemente creado o resucitado, si podemos decirle de esa forma, ya va a tener conflictos porque va a decir, hey, pero yo antes estaba llamando al pod de backend con esta IP, pero ahora ya no sirve. Ah, ok, voy a revisar. Ah, no, es que el pod de backend tiene ahora otra IP. Sería innecesario, sería ilógico y obviamente no sería funcional en aplicaciones donde tengamos miles de contenedores. Por ende, no podemos fiarnos de eso. Es ahí donde el service entra como una capa superior, podemos verlo como una sombrilla que cubre a un conjunto de pods en especial. Y cuando otro pod quiera acceder a otro pod, valga la redundancia, vamos a hacerlo más fácil. Cuando el pod frontend quiera acceder al pod backend, se va a comunicar, va a ir a su sombrilla y esta sombrilla va a ir a la sombrilla del pod de backend y va a decir, hey, yo necesito crear una comunicación contigo. Ok, dale. Si tienen los permisos necesarios, obviamente te puedes entrar. Sí, sí tengo los permisos. Ven, entra, comunícate, vuelve a la sombrilla del backend, le da el resultado a la sombrilla del frontend y este se la pasa a los pods. Entonces los pods en sí no es que interactúan internamente uno con otro, sino es gracias a los servicios. Ya en otras lecciones veremos cómo funciona el DNS Discovery de Kubernetes, pero sí es importante ver que el service es el puente que comunica las aplicaciones que están en diferentes pods. Ahora, ¿cómo funciona la selección de pods? Es aquí donde ya todo comienza a tener un poco más de sentido. Los labels son vitales. Recordemos que los labels son los identificadores que caracterizan o que indican qué hace mi pod en sí. Entonces los services usan selector, match selectors, una propiedad para buscar cuáles etiquetas o cuáles labels hacen match con los pods. Es decir, si yo le digo a mi service, hey, voy a crear un service y el match selector es app dos puntos frontend, lo que este service va a hacer es crear una sombrilla para todos aquellos pods que hagan match con app dos puntos frontend. Y así lo puedo hacer, puedo crear la cantidad de service y la cantidad de labels que yo quiera. Obviamente los pods tienen que cumplir sí o sí con cada uno de esos labels. Es decir, si yo pongo 5 labels,
en el match selector, eso es un AND, ¿verdad? Tiene que ser este y este en los pods. No es como que uno sí y otro no. Por ende es muy importante que el sistema, el labeling, etiquetado que estemos usando sea el apropiado. Ahora, ¿cómo funciona ya una vez el service? El service detecta, claro que sí, cuáles pods tienen que estar pendientes y cuáles pods les va a facilitar comunicación, a cuáles pods va a exponer para poder ser accedidos. E internamente maneja lo que se llama endpoints, que es una lista de IPs de los pods que coinciden, ¿verdad? Eso es buenísimo, porque al final imagínate el service teniendo como una tabla de IPs, diciendo, bueno, el pod 1 de frontend tiene este IP, el pod 2 tiene este IP, y listo. Por ejemplo, supongamos que tiene el pod, es un deployment con 2 réplicas. Entonces, ahí tiene su tablita y puede jugar y permitir acceso. ¿Qué pasa si un pod se elimina o un nuevo pod se agrega? Simplemente esta tablita endpoint se modifica. Es decir, el pod 2 ya no tiene este endpoint, tiene otro y acaba de llegar el pod 3 que tiene este IP. Por ende, ahí es donde curamos el problema mencionado en el inicio, de que un pod frontend para llamar un pod de backend no lo va a hacer con las IPs del mismo, sino que va a apuntar a la IP del servicio o al DNS del servicio, porque ese DNS siempre sí o sí será el mismo. Y el que se encarga del discovery, el que se encarga de decir, ok, el IP que estás buscando es este, ok, te lo asigno. Es el service en sí, gracias a la tablita de endpoints o lista de IPs que maneja internamente. Buenísimo, Kubernetes aquí está dando una escalabilidad y está permitiendo en realidad despreocuparnos por la volatilidad o todo este concepto de contenedores que constantemente pueden crearse, eliminarse como si fuese una fábrica prácticamente. El kube-proxy, acordémonos que es otro componente del control plane también, o más bien de los workers, asegura que el tráfico se distribuya entre los pods activos utilizando un balanceo de carga simple prácticamente. Esto es una gran ventaja, esto es una opción bastante clara porque nos va a permitir esta distribución utilizando el balanceo de carga simple que ofrece. Eso es como a grandes rasgos cómo funciona la selección de pods en la exposición de nuestras aplicaciones. Ahora, veámoslo esto como una analogía. Imagina que el service es el director de un tráfico en un estacionamiento. Los autos, que son los pods, tienen etiquetas que indican qué tipo de autos son. Por ejemplo, eléctrico, SUV. El director tiene instrucciones, que son selectors, de dirigir solo los autos etiquetados como eléctricos a ciertas estaciones de carga. Si un auto sale, en este caso un pod se elimina, o entra un nuevo pod, un pod se crea, el director ajusta las instrucciones para asegurarse de que los autos correctos reciban la carga. Prácticamente los selectos juegan ese papel, los que nos permiten a nosotros decir, bueno, estos son los que se pueden aplicar, y al final los labels son las etiquetas que le agregamos a los pods. Ahora, ¿qué tipos de servicios tenemos en Kubernetes? Bueno, el primero de ellos es el más restrictivo de todos, que es el clúster IP. Tal como lo vemos en la imagen, tenemos acá nuestros pods que están dentro de un clúster y el service, como la sombrilla, está apuntando a estos pods en particular. Para poder ingresar a este servicio, tenemos dos opciones. Uno, otro servicio interno en el clúster se puede comunicar con él sin ningún problema porque están dentro del mismo clúster, o te podemos usar un proxy para que externamente a nuestro clúster podamos acceder al servicio, pero vemos que es un proxy que se levanta, que le va a redirigir tráfico directamente al servicio. Entonces es bastante restrictivo. Esto se usa, el clúster IP es principalmente cuando nosotros no queremos que nuestros pods sean accedidos tan fácil, o en realidad el proxy es como para una prueba en sí, ¿verdad? Para poder probar el servicio, pero realmente el clúster IP lo que nos dice es, este servicio está hecho solamente para que funcionen dentro de Kubernetes y nadie afuera lo puede acceder a menos de que establezcas un proxy. Tenemos uno ya un poco menos restrictivo, que es el no port prácticamente. Acá tenemos nuestro clúster
con el servicio y los pods, y acá tenemos nuestros nodos. Estos nodos conforman este clúster en sí, prácticamente. Ahora, como su nombre lo dice, NodePort, la forma para ingresar al service es por medio de un puerto que tiene que estar disponible en cada uno de los nodos o las máquinas que estemos usando. Por ejemplo, si decimos, bueno, nuestro frontend es un NodePort, el servicio es un NodePort, entonces pueden ingresar por el puerto 3000. Todo el tráfico externo al service va a ingresar por el puerto 3000. Necesitamos la IP, obviamente, de la máquina virtual, tener acceso a ella y colocarle el puerto para ingresar directamente al service. Es decir, supongamos aquí es 127.3.0.2 2.3000 y ya puedo acceder al service externamente. En ciertos casos esto también no es menos restrictivo, pero sí tenemos que tener acceso a las máquinas virtuales o una IP prácticamente, ya sea que esté dentro de una VPC, ya sea también que esté dentro de una intranet o que sea público, pero acá estamos arriesgando nuestra funcionalidad. Aquí esto funciona exclusivamente también cuando nosotros queremos tal vez dar ese acceso externo, pero controlado, ¿verdad? Porque al final las IPs también de las máquinas virtuales pueden cambiar, ya que podemos tener crecimiento por demanda, autoescalamiento, es decir, hoy tenemos 3 máquinas virtuales, 3 servidores, pero mañana podemos agregar 2, quitar 2. Entonces, depender directamente de la IP de algo también que puede ser volátil como una máquina virtual, como que no es tan... sí funciona, pero tenemos esa limitante per se. Ya vienen otros que son un poco menos restrictivos, aunque obviamente, y no me refiero que son como, ay sí, todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede hacer lo que quiera, no, sino que nos dan una opción un poco más transparente para poder comunicarnos sin tener que poner en peligro nuestros componentes principales, como son los nodos y también el acceso por medio de un proxy. Acá, si estás familiarizado con un load balancer, prácticamente es un componente externo. Si estás trabajando con un cloud provider como AWS, pues te genera un load balancer. Puede ser también de capa 4, capa 7. Al final es algo que está fuera de tu clúster y te permite hacer un balanceo de request dentro de tus nodos o tus componentes, ¿verdad? Así que en este caso el load balancer juega un papel crucial porque lo que hace es generarnos un DNS, un domain name server o una IP externa. Nosotros la accedemos y internamente él se comunica con el service particular, ¿verdad? Podrán decir, ¿se parece al proxy? Sí y no, ¿verdad? Porque sí tenemos como un punto externo, pero el proxy podemos verlo también como algo que puede funcionar temporal y no está a un nivel del modelo OSI como este, que ya sí nos permite tener más funcionalidades más complejas, como de nuevo el balanceo, el retry, todo lo que son el caching, entre otras estrategias que también un server o un load balancer nos puede ofrecer. Acá la ilustración es bastante sencilla, pero aquí podríamos agregar nodos, podríamos agregar cómo él decide balancear toda esa carga por los diferentes servicios, etcétera. Al final, esta nos genera un endpoint externo para poder acceder. Es muy normal exponer esto en por ejemplo, un frontend, ¿verdad? Que siempre la IP, el DNS sea externo. Y ahí le podemos configurar seguridad, le podemos configurar encriptación en tránsito, etcétera. A diferencia, por ejemplo, del NodePort, que sí o sí tenemos que tener acceso a los nodos, pero no es una estrategia tan segura, porque al final no queremos exponer nuestra infraestructura. A diferencia de un load balancer, que solo exponemos una IP, que ya está en una capa más amplia del modelo OSI, y ya vienen con ciertos features propios del load balancer en sí. Acá también algunos hablan del ingress, que eso es otro concepto, que ya un ingress pues no es un tipo de servicio, pero la gente lo asocia, es un recurso Kubernetes que es un poco más elaborado, bastante amplio, y es como el siguiente nivel, ya cuando regularmente hacemos aplicaciones y la queremos exponer, ¿verdad? Con un hostname, con TLS al mundo exterior,
y funcionan bastante bien, ya que tienen ciertas peculiaridades y bastantes features que un service nativo no trae. Los ingresses trabajan con services, apuntan a services y es un modelo un poco más elevado de los services en sí, pero no es un service, por ende no lo estoy agregando dentro de esta lista. Así que bueno, ya hasta este momento tienes una noción de qué es un service y vamos a crear alguno de ellos durante las siguientes lecciones.